Y ya, esta es la banca, ya. Buenas noches. Bueno, como les había mencionado, bueno, antes que nada de empezar, ustedes saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, simplemente me interrumpen y yo se las puedo contestar porque voy a estar enfocado en las diapositivas y no voy a poder ver el chat, ¿ok? Bueno, como ustedes saben, el día de hoy vamos a ver lo que es la unión neuromuscular. Vamos a ver sus estructuras, la transmisión de señales y algunos factores que pueden modificarlo al mismo tiempo, ¿ok? Para empezar, tenemos que hablar primeramente de que en el cuerpo humano, a lo largo de todo el cuerpo humano, existen diferentes tipos de transmisiones, ¿ok? Existen las transmisiones tipo eléctricas, que ya las vimos un poco con lo que es el potencial de acción, pero al mismo tiempo existen las transmisiones tipo químicas. Es decir, que nos vamos a entrar ahorita en una especie de química. ¿Por qué? Porque la transmisión neuromuscular, esta unión neuromuscular que tiene, como su nombre lo dice, entre un tejido nervioso y un tejido muscular, va a ser mediado por una transmisión química. ¿Por exactamente quiénes? Por unos neurotransmisores. Los neurotransmisores van a ser, por así decirlo, señaladores que nos van a ayudar a estimular a un neuroreceptor, que va a ser un receptor que va a captar este mensaje, va a captar esta señal química y lo va a traducir o lo va a ejecutar como una acción, ¿ok? Es importantísimo saber eso porque en esta transmisión neuromuscular, en esta unión neuromuscular, nos vamos a enfocar en un neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿ok? Generalidad de lo que es la unión neuromuscular. Pues la unión neuromuscular es el lugar donde ocurre la sinapsis, es decir, el sinapsis va a ser siempre, por así decirlo, comunicación entre los tejidos nerviosos. Por eso cuando te dicen que tú conoces alguna tontera y te dicen, parece que tu cerebro no ha hecho sinapsis, o tu cabeza no ha hecho sinapsis, es precisamente por eso, ¿ok? Pues como que no se ha comunicado entre sí, no ha emitido señales, ¿ya? Pero es una sinapsis entre el sistema nervioso y el músculo. A todo esto se lo conoce la unión neuromuscular, ¿ok? En sí lo que ya expliqué es el punto de unión entre lo que es la acción del tejido nervioso, que va a ser una fibra nerviosa mielinizada, es decir, que va a estar recubierta por células de Schwann, y va a estar unido a lo que es una fibra muscular del músculo esquelético, ¿ok? Esa es la unión neuromuscular, su nombre mismo lo dice, tejido nervioso a tejido muscular, ¿ok? Este va a tener un terminal nervioso, una hendidura sináptica y una cresta postsináptica de la membrana muscular, que ya veremos, esas son las estructuras, por así decirlo, esta unión neuromuscular, y ya veremos para qué sirve cada una, pero en sí la generalidad de esto es, primeramente su función es comunicar o llevar la señal de lo que es del tejido nervioso, esta fibra nerviosa, hacia lo que es la fibra muscular para que en esta se capte. Ya, por este mecanismo que se va a ver el mecanismo de contracción muscular, que ya veremos ahorita más adelante. Ok, aquí vuelvo y repito, son células de Schwann que permiten la conducción más efectiva del impulso nervioso, son células nerviosas, se derivan de lo que es el tronco simpático, manda sus axones que van a estar recubiertos por células de Schwann, es decir, van a estar mielinizadas y llegan hacia lo que es la fibra nerviosa. Estos axones se invaginan o se incrustan en lo que es el sistema nervioso formando la unión neuromuscular. ¿Ok? Primeramente, algunas estructuras de unión neuromuscular va a tener unas hendiduras que son estas invaginaciones del mismo tejido muscular y va a tener unas crestas. Ya, estas son las crestas sinápticas y las hendiduras sinápticas. ¿Ok? Estas van a ser imaginaciones y proyecciones del mismo sistema muscular para lograr captar de una mejor forma a estos neurotransmisores que la acetilcolina, ¿ok? Es como las mismas microvellosidades, que son imaginaciones y proyecciones del citoplasma para permitir una mejor absorción. Y lo mismo aquí, por así decirlo. Crestas y sinápticas y hendiduras sinápticas. ¿Ok? Dentro de estas crestas y hendiduras sinápticas vamos a tener estos receptores, que son los receptores colinérgicos, o también conocidos como los receptores de acetilcolina. Cuando ustedes escuchen la palabra colinérgicos, ya sábense que van a ser receptores de acetilcolina. ¿Ok? Cuando escuchen la palabra colinérgicos, de una asocienlo con la acetilcolina, es decir, que van a ser receptores de acetilcolina. ¿Ok? Después vamos a tener este espacio que hay entre lo que es el tejido nervioso, la terminación nerviosa y entre lo que es el tejido muscular,
se lo va a llamar el espacio sináptico, y el espacio sináptico es por donde es donde, el lugar donde se va a liberar esta acetilcolina del tejido nervioso, ¿ok? Entonces, tenemos que esas son literalmente las estructuras de esta unión neuromuscular, estas hendiduras y estas crestas del mismo tejido muscular que van a ayudar a facilitar la absorción, no absorción, la captación de este neurotransmisor, que es la acetilcolina, que es la que se encuentra aquí, que ya voy a explicar dónde está la acetilcolina, ¿ya? También tenemos los receptores colinérgicos o los receptores de acetilcolina que van a estar incrustados o pegados en todo el tejido muscular, entre las hendiduras y entre las crestas sinápticas. Y el espacio que hay entre la terminación nerviosa y el tejido muscular que vemos aquí se va a denominar espacio sináptico. Y el espacio sináptico es el lugar donde este tejido nervioso va a liberar todos sus neurotransmisores para que puedan ser captados por los quimiorreceptores, pero no neurotransmisores, pero los quimiotransmisores para que sean captados por los quimiorreceptores. ¿Ok? En sí esa es la estructura de lo que es la unión neuromuscular. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar cómo se da esta transmisión neuromuscular, cómo es el proceso de esta transmisión neuromuscular. Y yo me vi un video y también leí otros libros, no solo me leí no solo el Guyton, porque el Guyton, importantísimo que ustedes solo estudien el Guyton, pero sí se entiende que a veces el Guyton es muy difícil de entender. Entonces, consejo, esta clase es más como para que ustedes entiendan cómo se da todo el proceso, pero de aquí se van a meter a estudiar el Guyton y van a sacar de él los puntos importantes. Sí tiene partes del Guyton esto, pero también tiene otra bibliografía que no comparte no comparte a veces, no comparte lo mismo, las mismas opiniones que el Guyton, así que, importantísimo eso. Yo dividí, pero una mejor, también por un video, dividí, por así decirlo, esta transmisión en tres etapas. La primera etapa que es la síntesis y la secreción de la acetilcolina. Aquí, no sé qué le va a hacer la diapositiva, pero es acetilcolina, no acetilcolina, acetilcolina. El siguiente paso que es la despolarización de la célula posináptica. Cuando hablamos de la célula posináptica, hablamos de la terminación nerviosa, por si acaso. Asocien esos términos, ¿ok? Y la degradación de la acetilcolina, ¿ok? Esos son los pasos. Esos son por así decirlo, los pasos en los que lo dividí yo y así yo lo expuse el parcial pasado, ¿ok? Primeramente, la síntesis y la secreción. Aquí vamos a tener lo que es el tejido de la célula muscular, ¿no? Tenemos el espacio sináptico. Aquí exactamente lo están metiendo en una hendidura, justamente en esas proyecciones chiquitas que habían. Y todo la célula nerviosa. Toda esta es la terminación de nerviosas, ¿ok? La célula nerviosa, esta terminación nerviosa va a tener un botón, botón, este botón va a tener, el botón se lo conoce todo esto circular, ¿ya? Este botón va a tener dentro bastante mitocondrias y bastante vesículas, ¿ok? Y dentro de estas vesículas, que son este compartimento que ustedes ven aquí, se va a almacenar todas las moléculas de acetilcolina. Se dice que las vesículas pueden tener entre unas 10, creo que era 7.000 a 15.000 moléculas de acetilcolina cada vesícula. Eso está mejor en el guide, no me acuerdo la verdad muy bien. Pero lo importante es saber esto, que dentro de lo que es el botón sináptico, o que así se denomina botón sináptico, se va a encontrar bastante mitocondrias y bastantes vesículas, ¿ok? Ahora, ¿cómo se va a producir la síntesis de acetilcolina? Tenemos que saber dos cosas. La acetilcolina va a estar conformada por su grupo acetil y su grupo colina, ¿ok? Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, ¿ok? El grupo acetil, que en realidad no se llama acetil, sino que es la acetilcoenzima A, que está aquí. Esta acetilcoenzima A se va a dar gracias a algunos procesos dentro de lo que son las mitocondrias, que pueden ser el metabolismo de algunos carbohidratos y la catabolización del piruvato, cosas así. Eso no es tan importante, pero lo que tienen que saber es que la acetilcoenzima A se va a producir dentro de lo que es la célula nerviosa. Esa sí se puede producir dentro, ¿ok? Esa la pueden producir las mismas mitocondrias, como ustedes pueden ver en esta imagen. ¿Saben que la mitocondria produce la acetilcoenzima A? Ya. Esa es la acetilcoenzima A, ¿ok? ¿Qué pasa con el grupo colina? El grupo colina no lo puede producir la célula nerviosa, así que lo tiene que importar, lo tiene que, por así decirlo, meterlo entre la célula nerviosa.
Y esta colina, ojo, al momento de la degradación de la acetilcolina, es decir, cuando nosotros destruyamos la acetilcolina, se va a poder volver a reutilizar, ¿ok? Pero eso lo veremos más adelante. Entonces tenemos que el grupo acetil, el acetilcoenzima A, se va a poder producir dentro de lo que es la neurona, o sea, dentro de lo que es esta fibra nerviosa. Y el grupo colina se lo va a tener que meter o se lo va a tener que importar a la célula nerviosa mediado una proteína transportadora. Todos sabemos que existen diferentes tipos de proteínas en el cuerpo humano. Una de esas son las proteínas transportadoras, que nos van a ayudar a transportar algunos iones, algunas membranas que no son solubles a estas. Entonces, la proteína que va a ayudar a transportar a la colina dentro de la célula nerviosa va a ser una proteína de sodio-colina. ¿Ok? Sodio-colina. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que cuando entra el sodio va a meter la colina con una proteína de sodio. Digo, con un ion de sodio, por así decirlo. Y este es lo que vemos nosotros acá. ¿Ok? ¿Sí ven? Aquí, por así decirlo, se abren los canales de sodio, entra sodio y entra la colina. ¿Ok? Una vez que nosotros tengamos la acetilcoenzima A con la colina, va a entrar esta proteína que es la colina acetiltransferasa, ¿ok? Esta proteína esta proteína colina acetiltransferasa es importantísima. ¿Por qué va a ser importantísima esta proteína? Porque esta proteína que es la colina acetiltransferasa, como ven en la imagen, va a separar en dos. Va a separar el acetilcoenzima A en su grupo acetil y va a liberar el coenzima A y va a unir el acetil con la colina, conformando la acetilcolina. Entonces, nosotros sabemos que la acetilcolina, primero, su grupo de acetilcoenzima A va a ser producida dentro de lo que es la fibra nerviosa. Y su grupo colina va a tener que ser importado del cuerpo humano hacia adentro de la célula nerviosa. ¿Cómo es importado esto? Mediante una proteína que es una proteína de sodio-colina. ¿Ok? Ahora, eso es por así decirlo la síntesis. Ahora la secreción de esta acetilcolina. Bueno, como les decía, una vez que se extrae la acetilcolina va a estar empaquetada en vesículas. Por el retículo endoplasmático liso, lo va a empaquetar en vesículas. Y aquí tenemos una vesícula sináptica. ¿Ok? Estas vesículas sinápticas están fijadas al exoesqueleto de la célula. Acuérdense que, pero no al exoesqueleto, al citoesqueleto. Acuérdense que toda la célula tiene su membrana plasmática y su citoesqueleto. Y estas vesículas van a estar incrustadas dentro de lo que es el citoesqueleto. ¿Ok? Mediante una proteína que se denomina sinapsina. Déjenme ver si lo tengo aquí. Ya. No, no lo tengo ya. La proteína, la proteína que mantiene unida a estas vesículas en el citoesqueleto se denomina sinapsina. Así, con S, sinapsina. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber esto? Para nosotros saber cómo es el mecanismo de secreción de esta acetilcolina. Este, Aquí es donde algunos docentes y algunos libros, por así decirlo, se discuten. A mí me enseñaron que el primer canal que se abre es el canal de calcio. Yo me imagino que dicen eso primeramente porque no toman en cuenta el proceso de la síntesis, sino que el proceso de contracción muscular. Y para el proceso de contracción muscular, lo primero que se abre es el canal de calcio. Pero en otros libros, lo primero que te dice es que se abre primero el canal de sodio. Yo comparto que se abre primero el canal de sodio, pero si nosotros omitimos, si nosotros quitamos todo el proceso que ya expliqué de cómo se trae la acetilcolina, el primer canal que se va a abrir será el de calcio, pero no se va a abrir el de sodio primero. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Primero tenemos lo que es la célula nerviosa, ¿no? Si ustedes se acuerdan el potencial de acción que tiene que pasar, tiene que venir un impulso nervioso. Entonces, un impulso nervioso viene y cae sobre la célula, por así decirlo, sobre esta fibra nerviosa. Viene este impulso nervioso y este impulso nervioso va a hacer que se abran los canales de sodio. ¿Y qué pasa cuando abren los canales de sodio? Primero, la colina entra para formar acetilcolina. Y segundo, esto lávense de memoria, siempre cuando el sodio entre a lo que es la célula va a despolarizarla, va a causar un diferencial de potencial. Entonces, va a despolarizar toda la célula. ¿Y por qué es importante esto? Porque este cambio de voltaje, debido a esta despolarización masiva, por lo que entró el sodio,
Esta despolarización va a ser el siguiente paso para que el calcio se pueda abrir, estos canales de calcio. Entonces ustedes se ponen a pensar, primero se tienen que abrir los canales de sodio para que se despolarice toda la célula y para que entre el grupo colina, porque si no se abren los canales de sodio, no va a entrar la colina y no se va a poder formar la acetilcolina, ¿ok? Pero como ya lo expliqué, por ejemplo, en el Galton creo que no mencionan el proceso de la formación de la acetilcolina, entonces puede ser que por eso Mel Gibson mencione que es el calcio primero. Entonces, pendiente de eso, pueden tomarle eso de cuál es el primer canal que se abre, tendrán que preguntarle a su doctor cuál es primero para él, el de calcio o el de sodio. En mi caso, me dijeron que era el de calcio y tuve que decir que era calcio, pero ya pueden verse que es medio controversial eso. Entonces, viene un impulso nervioso, ok, viene un impulso nervioso, se abren los canales de sodio, entra la colina gracias a la proteína sodiocolina, ok, se forma la acetilcolina y al mismo tiempo, gracias a que entra el sodio a la célula, produce este cambio de voltaje, despolarizando toda la célula. Ok, cuando despolariza toda la célula, se abren los canales de calcio mediados por voltaje, ¿ok? Es decir, que el calcio deja entrar calcio dentro de la célula. Y el calcio es importantísimo para la contracción muscular, pero ahorita estamos en lo que es la membrana de la célula nerviosa. ¿Por qué va a ser importante esto? Ustedes se acuerdan de la sinapsina. La sinapsina va a ser, va a ser esa proteína que va a dejar ancladas las vesículas, ¿ok? Va a dejar ancladas estas vesículas a lo que es el citoesqueleto de esta célula. Al momento que entra el calcio va a actuar en la sinapsina, fosfolarizándola, es decir, metiéndole, por así decirlo, terminológicamente es metiéndole una molécula de fósforo. Pero eso no importa, solo tienen que saber que el calcio entra y fosfolariza a esta sinapsina. ¿Y qué pasa si fosfolariza la sinapsina? Estas vesículas que antes estaban en lo que era incrustadas, pegadas al citoesqueleto de la célula, ahora ya no van a estar pegadas al citoesqueleto, sino que van a estar rodeando, van a estar ahí vagando por toda la membrana plasmática de la célula, es decir, por todo el citoplasma. Ya no va a estar fija, sino que va a estar ahí en todo el citoplasma. ¿Por qué es importante esto? Debido a esto, debido a que entra el calcio, rompe lo que es la sinapsina fosfolarizándola, ¿ok? Y permite que estas vesículas sinápticas estén por el citoplasma, exactamente rodeando la membrana plasmática de la célula, como ustedes pueden ver ahorita aquí. Pero no solamente el calcio actúa sobre la sinapsina, sino que el calcio va a actuar sobre otras moléculas más que van a ser encargadas de mover estas vesículas de todo el citoplasma a lo que es la membrana plasmática. Es decir, que va a moverla, por así decirlo, de lo que estaba anclado, va a moverlas y va a llevarlas a lo que es la membrana plasmática para poder liberarlas, como vemos ahorita aquí. Entonces, tenemos que el calcio llega la corriente eléctrica, llega el impulso nervioso, se abren los canales de sodio, el sodio hace que entre sodio y hace que entre colina, se forma la acetilcolina gracias a la colina acetiltransferasa, ¿ok? Por otro lado, el sodio entra, despolariza toda la célula, hace que se abran los canales de calcio, el calcio entra, fosfolariza la sinapsina y eso hace que las vesículas que estaban antes ancladas al citoesqueleto estén vagando por el citoplasma. ¿Qué hace después el calcio? Activa unas proteínas, activa unas moléculas que no me acuerdo cómo se llaman, creo que era no eran tan, o sea, en el Guyton no estaban, pero tienen que saber que estas moléculas lo que permitían era que del citoplasma lo muevan hacia la membrana plasmática, y una vez que están aquí en la membrana plasmática, esta acetilcolina que ustedes ven aquí, que es la ACH, cuando ustedes vean lo que es la ACH, eso va a ser lo que es la acetilcolina ya formada. Esta acetilcolina va a ser expulsada a lo que es la hendidura sináptica o al espacio sináptico mediado exocitosis. Por exocitosis va a botar esta célula nerviosa a la acetilcolina. ¿Ok? Y esta acetilcolina luego va a interactuar con estos neuroreceptores o estos receptores colinérgicos. ¿Ok?
¿Alguna pregunta hasta ahora de esto, de cómo se trata la acetilcolina? Bueno, ahora, ya tenemos que la acetilcolina interactúa con los receptores colinérgicos, ¿no? Que actúa con lo que es los receptores de la célula, los receptores de la acetilcolina. Ahora, tenemos que saber esto. Estos receptores van a ser nada más ni nada menos que proteínas. Van a ser también proteínas transportadoras de celulares. Van a ser proteínas que van a estar en la membrana plasmática que va a permitir que pase un ion. ¿Ok? Estas acetilcolinas en sí van a ser receptores, estos receptores de acetilcolina van a ser proteínas que van a dejar pasar sodio. ¿Ok? Van a dejar pasar sodio, pero al ambiente intramuscular. Es decir, que va a permitir que el sodio entre al músculo para que despolarice a la célula muscular, que ya veremos por qué se tiene que despolarizar. Pero tenemos lo que es aquí el receptor de acetilcolina, ya. Aquí tenemos el receptor de acetilcolina. Este receptor de acetilcolina va a tener diferentes cabezas, ¿ok? Va a tener unas cabezas conformadas por, va a tener dos alfa, una beta, una gamma, y en un niño va a tener una cabeza que es epsilon, que es esta molécula que vemos aquí. Tenemos aquí dos beta, perdón, una beta, dos alfa, una gamma y lo que es el epsilon. En un adulto no va a tener el epsilon, sino que se va a ver con dos alfa, dos beta y una gamma, ¿ok? Pero ¿qué es lo importante en esto? Lo importante en esto es que para que se active esta célula, para que se active esta, por así decirlo, válvula, para que se active esta proteína, para que se active este receptor, se necesita dos moléculas de acetilcolina. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Siempre en los grupos alfa, siempre en los grupos alfa va a tener estos receptores de acetilcolina. En los grupos alfa, en las cabezas alfa, se van a incrustar o se van a pegar esta molécula de acetilcolina y por así decirlo, cuando se pegan estas dos moléculas de acetilcolina, va a hacer que entre el sodio, se van a abrir y va a hacer que entre sodio al espacio intramuscular. Como vemos aquí en la imagen, aquí tenemos el receptor de acetilcolina, viene, pum, se pegan dos moléculas de acetilcolina, que solo se ve una, pues se tiene que pegar dos, se pegan dos y entra el sodio, causando una despolarización. El Guyton dice que causa una despolarización de 50 a 75 milivoltios. ¿Ok? Entonces, tenemos la célula nerviosa, tenemos a lo que es la receptor de acetilcolina, se pega la acetilcolina a la cabeza alfa, ojo con eso, la acetilcolina se pega a las cabezas alfa. Yo sé que tiene una beta, yo sé que tiene dos gamma, yo sé que tiene en los niños una epsilon, pero solo en las alfas se pegan la acetilcolina. Ok, entonces, se pega la acetilcolina en las cabezas alfa, se pegan dos moléculas, siempre tienen que pegarse dos moléculas para que para que se abran. Se abre este receptor y hace entrar el sodio. ¿Ok? Ya veremos por qué es importante el sodio, que entre el sodio, pero por así decirlo, así es como se da lo que es la despolarización de la célula postsináptica. Así es como la acetilcolina ayuda a la contracción muscular debido a que activa otro receptor y hace que entre sodio a lo que es el músculo, que ya veremos por qué es importante que entre sodio. Con eso está relacionada la contracción muscular. Pero ahora es muy importante esto. Cuando se usa la acetilcolina, no se puede dejar la acetilcolina anclada a lo que son las cabezas a las cabezas alfa, los receptores. ¿Por qué no se puede dejar anclado? Porque si no tuviéramos una contracción, tuviéramos una contracción permanente. Es decir, que se tiene que degradar la acetilcolina para que se dé la relajación muscular. Entonces, secreción de acetilcolina, contracción muscular. Degradación de la acetilcolina, la relajación muscular. ¿Ok? ¿Cómo se degrada la acetilcolina? Aquí es donde va a entrar esta, por así decirlo, proteína, esta enzima, creo que no es una enzima, creo. Es una enzima, me confundo. Una enzima importantísima que es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa va a ser la encargada de nuevo dividir el grupo acetil y el grupo colina, ¿ok?
Gracias a esta acetilcolinesterasa es que nosotros vamos a poder hacer relajación muscular, ¿ok? ¿Cómo hace esto? La acetilcolinesterasa va a dividir el grupo acetil y el grupo colina. Conformando el grupo acetil, lo va a transformar en acetato y el grupo colina lo va a dejar en colina, ¿ok? El acetato, eso ahorita no necesitan saberlo, eso es más allá en bioquímica, pero va a poder ser usado para lo que es la respiración celular, pero eso, como ya lo dije, no lo tienen que saber ahorita. Lo importante es que tienen que saber esto. La acetilcolina va a ser separada o va a ser degradada gracias a la acetilcolinesterasa. Y la va a separar en dos, como vemos aquí, en un grupo colina y en un grupo acetato. ¿Ok? La colina, si ustedes se acuerdan, yo les dije que iba a poder de nuevo ser reutilizada, iba a poder de nuevo ser reciclada. Asimismo, en el mismo proceso, se abren los canales de sodio, la colina está por ahí, viene un ion de sodio, agarra la colina y la mete dentro de la célula. Asimismo, coge la colina, de nuevo la mete a la célula, la convierte en acetilcolina, de nuevo la acetilcolina es expulsada al espacio sináptico, ayuda a la contracción muscular. Cuando la relajación muscular viene la acetilcolinesterasa, separa la acetil con la colina, la acetil se vuelve acetato y la colina vuelve a ser reutilizada. ¿Ok? Importantísimo eso. Entonces, cuál es la enzima que ayuda a la degradación de la acetilcolina? La acetilcolinesterasa. ¿Ok? La acetilcolinesterasa. Ahora, aquí ya entra el por qué es importante que llegue el sodio intramuscular. Ustedes, aquí nos quedamos en que la acetilcolina se pegaban dos moléculas a las cabezas alfa de los receptores de acetilcolina, ¿no? Esto permitía que entre el sodio. ¿Qué pasa cuando entra el sodio? Acuérdense, siempre cuando entra el sodio causa una despolarización, ¿ok? Cuando entra el sodio, y específicamente el sodio va a entrar acá, el sodio específicamente va a entrar a nivel de los túbulos T o de los túbulos transversos de las fibras musculares, ¿ok? Específicamente ahí donde va a entrar el sodio, ¿ok? Una vez que entra este sodio dentro de estos tubos transversales, van a causar una despolarización de nuevo de la célula, ¿ok? Van a causar de nuevo una despolarización de esta célula intramuscular y dentro de lo que son los túbulos transversos va a estar plagado, va a estar lleno de lo que son receptores de DHP. Estos receptores de DHP, también conocidos como los receptores de dihidroproteína, estos receptores de dihidroproteína van a detectar este cambio de voltaje. Es decir, que si ustedes se dan cuenta, tiene que entrar el sodio al espacio intramuscular, exactamente a nivel de los microtúbulos T. ¿Y para qué nos permite esto? Para que los receptores de dihidroproteína o los receptores de AHP capten esta alteración de voltaje o este cambio de voltaje. Y una vez que esto, por así decirlo, capta, este receptor de DHP, como lo ven en esta imagen, van a estar conectadas a otro receptor más, que es el receptor de anodina. ¿Por qué es importante el receptor de anodina? Bueno, tenemos que saber que tenemos el túbulo transverso, histológicamente tenemos un túbulo transverso, tenemos la línea oscura y la línea clara, ok, pero en las bandas claras y las bandas oscuras, pero en este túbulo transverso va a tener un sarcoplasma, ¿ya? Dentro del retículo sarcoplásmico, perdón, dentro de este retículo sarcoplásmico va a estar lleno de lo que son calcio. La fibra muscular o el tejido muscular va a tener cisternas de calcio, es decir, que el tejido muscular va a tener calcio almacenado. ¿Y por qué es importante que tengan calcio almacenado? Quiero que se imaginen esto como un tapón. Entonces, entre el sodio, los receptores de DHP captan este cambio de voltaje, por lo que entró el sodio despolariza la célula, cambia de voltaje, este receptor de DHP capta este cambio de voltaje y hace que lo que capte el cambio de voltaje active este receptor de anodina. Y el libro le explica como si fuera una botella de un corcho de vino, lo destapa. ¿Y qué pasa cuando lo destapa? Cuando lo destapa, en el retículo sarcoplásmico que había toda esta cisterna de calcio acumulada, como libera la tapa, ¡pum!, el calcio sale a nivel intramuscular.
Y ahí es donde pasa el sistema de contracción muscular, porque acuérdense que para el sistema de contracción muscular el calcio es importantísimo, porque se tiene que fregar a la troponina tipo C, la troponina tipo C va a ayudar a que... Ese es otro tema, eso ya es el mecanismo de contracción muscular, que eso espero darlo en otra clase porque es un tema bien extenso. Este, o si no lo da Kelvin, porque eso también es parte de histología, creo que Kelvin ya lo dio. Pero lo importante de lo fisiológicamente que tenemos que saber es esto, que estos receptores de HP que se encuentran en los túbulos transversos, en las fibras musculares, van a captar este cambio de potencial de acción, va a activar este receptor de anodina, y este receptor de anodina activado va a ser como una especie de tapón. Se va a destapar y va a permitir que el calcio se libere. ¿Para qué? Para que se pueda dar de nuevo para que se dé la contracción muscular. Y ustedes me dicen, ya, pero si ya abrió ya abrió lo que es para decir el corcho, si ya abrió el corcho, ¿cómo vuelvo a meter el calcio dentro del retículo sarcoplásmico? Porque para que se dé la relajación muscular, primero tienen que primero liberarse todos los calcios que están en las troponina tipo C de las fibras musculares. Y segundo, se tiene que degradar la acetilcolina. Todo tiene su lógica. Aquí tenemos activada la célula, ¿no? Ahora quiero que se imaginen acá. Ya se liberó el sarcoplasma, se liberó el calcio, ahorita el calcio está a nivel intramuscular, ahora el calcio está acá, ayudando a la contracción muscular. ¿Qué pasa en la relajación? Se relaja, si se relaja el músculo, de nuevo la acetilcolinesterasa va a quitar la acetilcolina. ¿Qué es lo que pasa cuando se quita, por decirlo, la acetilcolina? Se separa la colina y en el grupo acetato ya no hay acetilcolina. Entonces, como ya no hay acetilcolina en los receptores de acetilcolina, ya no va a permitir que entre más sodio. Y como ya no va a entrar más sodio, este potencial de acción que antes estaba despolarizado se va de nuevo a repolarizar. Es decir, que va a pasar del cambio de voltaje a su voltaje normal, ¿ya? Y cuando pasa este cambio de voltaje y llega de nuevo a su estado de reposo, cuando de nuevo llega a su estado de reposo, también este receptor de DHP lo va a captar y le va a decir, ¿sabes qué? Ya no hay sodio, ya no estamos despolarizados, le va a decir eso al receptor de anodina y le va a decir, vuelve a tapar, ¿ok? Entonces va a ser de nuevo que, ¡pum!, de nuevo se tapa el corcho. Pero eso no es todo. Porque ustedes dicen, ya, que se tapa el corcho, pero ¿cómo hacemos que este calcio, que ya está a nivel muscular, vuelva de nuevo acá? Dentro de las cisternas, dentro de lo que son los retículos sarcoplásmicos, se va a encontrar una proteína importantísima que es la calcecuestrina. Como su nombre lo dice, calcecuestrina, como si estuviera secuestrando calcio. La calcecuestrina va a permitir que atraer el calcio y, por así decirlo, como su nombre lo dice, secuestrar todo el calcio que está a nivel intramuscular. Entonces, son pasos que pasan. Se degrada la acetilcolina, de nuevo ya se cierran los se cierran los receptores de acetilcolina, ya no pasa más sodio a nivel intramuscular, de nuevo el voltaje vuelve a su estado de reposo, el receptor de hidroprodina le dice a la anodina, ¿sabes qué? Tápate porque ya está, pero antes que se tape, el retículo sarcoplásmico libera la calcecuestrina para volver a meter todo el calcio de nuevo al- a lo que es la cisterna. Entonces, al momento en el que el calcio, al momento en el que la calcecuestrina coja y agarre o secuestre todo el calcio que está a nivel intramuscular, el músculo de nuevo se vuelve a relajar porque ya no tiene calcio. Y de nuevo el tapón que está aquí se cierra. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen aquí en la que se puede ver eso. Por ejemplo, de nuevo vuelve a estado de reposo. Los receptores de HP le avisan a la anodina que vuelva a tapar. Y ahorita en esta impresión, si ven como el calcio que estaba aquí está migrando de nuevo a la cisterna, debido a lo que es la calcecuestrina. Bueno, aquí no se ve, aquí como que está saliendo, aquí se está liberando en cambio, pero bueno, así es. Aquí se ve un poquito mejor. Aquí tenemos cómo se está liberando el calcio y cómo después la calcecuestrina aparece, hace que entre todo el calcio a nivel sarcoplásmico y tape y haga un tapón de nuevo y se quede ahí tapado de nuevo la cisterna. Y así es como, por así decirlo, mediante la degradación de la acetilcolina, ayuda también a la relajación muscular. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Bueno, amigos. Ahora, ¿qué factores pueden modificar esta transmisión neuromuscular?
diferentes tipos de fármacos, diferentes tipos de patologías. Por ejemplo, algunos fármacos que van a ayudar a estimular la contracción muscular o esta fibra muscular va a ser fármacos que van a tener por así decirlo, bueno, van a ser fármacos que van a tener una cierta similitud a lo que es la acetilcolina, es decir, que va a ayudar a que estos receptores permitan que entre sodio a nivel intramuscular. Por ejemplo, la metacolina, el carbacol y hasta la nicotina. Es decir, que la nicotina va a ser una sustancia, no, o sea, porque no es un fármaco, va a ser también una sustancia que va a tener un impulsador contráctil. Por eso es que a veces se le dice que no fumen, porque un demasiado nivel de nicotina a nivel de lo que es a nivel corporal puede ayudar a formar espasmos, es decir, contracciones musculares involuntarias. ¿Ok? Entonces tenemos la metacolina, el carbacol, la nicotina, que van a tener aspectos similares a la acetilcolina, y esto va a ayudar a que haya más contracción muscular, ¿no? Ahora, fármacos que van a estimular la unión neuromuscular, pero mediante la inactivación de la acetilcolinesterasa. Si ustedes se acuerdan, la acetilcolinesterasa va a ser la encargada de dividir, es decir, por así decirlo, degradar la acetilcolina, ¿no? Entonces tenemos aquí la nestogmina, la fisostigmina, el fluorofosfato de disopropil, creo que no, no disopropilo. Bueno, ya. Estos fármacos que están aquí van a ayudar en activar esta acetilcolinesterasa. ¿Qué quiere decir esto? De que la acetilcolina nunca se va a degradar porque está inactivada esta enzima. Y como está inactivada esta enzima, va a seguir habiendo contracción muscular debido a que la acetilcolina no está degradada. ¿Ok? Estos fármacos inhiben esta enzima para que no rompa la acetilcolina. Ahora van a haber fármacos que van a Disculpa, bloquear la unión Dime. esto de la neostigmina, o sea, si en una lección me ponen cuál desactiva la acetilcolinesterasa, puedo poner cualquiera de las tres o Ajá, las cuatro. exacto. Cualquiera de las tres sirve. Ya si te dicen que nombres tres, ahí tienes que poner las tres, por ejemplo. Ya. Ujú. Entonces, la diferencia es, estos fármacos de acá hacían un labor similar a la acetilcolina, o sea, eran igual a la acetilcolina, por así decirlo. Y los que están acá, en cambio, inhiben lo que es la acetilcolinesterasa para que la acetilcolina no se deslade. Son dos cosas muy diferentes, por si acaso. ¿Ok? Mientras lo que está acá van a ser fármacos curariformes, que van a ser fármacos que van a bloquear esta transmisión de la neuromuscular. ¿Qué quiere decir con esto? Que nunca va a haber el impulso nervioso, y como nunca va a haber ese impulso nervioso, nunca se va a abrir los canales de sodio, nunca se va a formar la acetilcolina y nunca se va a secretar acetilcolina y nunca va a haber transferencia de sodio hacia la unión, hacia lo que es el tejido muscular, y nunca va a haber contracción muscular. Entonces, en sí ya estos bloquean ya lo que son los impulsos nerviosos. Todos estos fármacos son fármacos curariformes, dice denominan fármacos curariformes, ¿ok? Como el atacurio, el mibacurio o el pancuronio, ¿ok? Esto va a impedir este impulso nervioso. Estos fármacos son más usados para la relajación muscular. Cuando necesitas una relajación muscular, te citan algunos de estos fármacos, debido a que impide este impulso de terminaciones nerviosas, debido a que impide que se dé esta transmisión neuromuscular. ¿Ok? Entonces tenemos acá unos sustancias y fármacos que van a ser similar a la acetilcolina. Tenemos aquí fármacos y sustancias que van a inhibir la acetilcolinesterasa, y tenemos otro tipo de fármacos que van a inhibir por completo la unión neuromuscular, o sea, van a inhibir por completo este intercambio nervioso, por así decirlo. Y también existen algunas patologías como la miastenia grave. La miastenia grave va a ser primeramente una enfermedad hereditaria que va a causar primeramente va a ser una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir una enfermedad autoinmune? Que va a atacarse a sí misma, el cuerpo mismo va a atacar a sí mismo. ¿Y qué es lo que va a atacar esto? Va a crear anticuerpos hacia la acetilcolina. Es decir, que cuando el cuerpo se trata de acetilcolina, los anticuerpos, tus mismos anticuerpos van a destruirla porque la van a captar como agente peligroso. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si un paciente tiene anticuerpos frente a la acetilcolina, no va a poder contracción muscular, lo que va a causar debilidad muscular, atrofia muscular, perdón, distrofia muscular, y a veces puede causar hasta un paro cardíaco.
Puede causar un paro cardíaco, puede causar algún... Bueno, lo peor puede ser un paro cardíaco, pero lo que siempre se ve va a ser es que esta miastenia grave te va a causar debilidad muscular, que no vas a poder ni moverte, no vas a poder hacer ninguna actividad cotidiana y vas a estar débil. Lo presenta, es una enfermedad no tan recurrente, uno de cada 20.000 habitantes, pero lo importante de saber esto es que es una enfermedad autoinmune que va a tener anticuerpos frente a la acetilcolina, ¿ok? Entonces, estos son algunos factores que pueden modificar esta unión neuromuscular. Tenemos factores que son iguales a la acetilcolina, factores que pueden inhibir la acetilcolina esterasa, factores que inhiben por completo esta unión neuromuscular y tenemos también algunas patologías como la miastenia grave. ¿Ok? Estos son algunos factores que menciona, esto sí lo menciona el Guyton, que pueden afectar a lo que es esta unión o esta transmisión neuromuscular. Bueno, aquí esta foto creo que se me fue, tenía que haberla puesto antes. Esta es un poquito una imagen en la que se puede ver estos túbulos transversos y que tiene su retículo sarcoplásmico donde se guarda lo que es el calcio. Y este es el poquito el proceso que estaba mencionando, de que aquí está la membrana sináptica, entra el sodio, despolariza la célula, estos canales de DHP, ¿ok? Estos canales de DHP, pero en estos receptores de DHP le dicen a la anodina que se destape, sale el calcio liberado a lo que es la membrana intramuscular, ayuda a la contracción muscular. Cuando se degrada la acetilcolina, de nuevo el estado de voltaje a nivel de los túbulos T vuelve a su estado de reposo. Este cambio de voltaje de nuevo lo detecta el receptor de DHP. Este receptor de DHP de nuevo le avisa de anodina que vuelve a tapar el corcho. Entonces tapa el corcho, pero antes que tape el corcho, ¿qué es lo que hace la calcecuestrina? Mete todo el calcio al retículo sarcoplásmico para que de nuevo se inhiba la contracción y se la relajación muscular. ¿Ok? Ya me acordé porque puse esta imagen. Estos son algunos fármacos que se conocen como dihidropiridinas y estos fármacos que están aquí van a, por así decirlo, a esta, a este receptor de DHP, ¿ok? ¿Es estimularlo o inhibirlo? Déjame acordarme. No, perdón. Estos fármacos aquí van a inhibir este receptor. Entonces, a lo que entra el sodio a nivel muscular, como tiene estos fármacos que están aquí, no va a estar inhibido, es decir, que nunca va a captar el cambio de voltaje, ¿ok? Entonces, se puede decir que este es otro tipo de fármaco que puede ayudar a la relajación muscular, por ejemplo, ¿ok? Esos son uno de los fármacos, la nifedipina, el amlodipino, etcétera, ¿ok? En cambio, estos van a inhibir lo que está acá, no van a inhibir acá arriba, sino que van a inhibir acá, ¿ok? Déjenme verlo, porque sí, exacto, sí, son bloqueadores, son inhibidores de este receptor. Entonces no va a permitir que nunca se libere el calcio. Y si no se libera el calcio, no hay contracción muscular. Siempre tienen que asimilarlo así, porque generalmente no te toman preguntas tipo, digamos que se le pónganle así que les pregunten, paciente, se le, se le receta tanto de nifedipina. ¿Cuál de los siguientes procesos se va a ver involucrado? ¿Qué es lo que se va a ver involucrado? Se va a inhibir los receptores de HP o no va a permitir que el calcio se libere a nivel intramuscular. Debido a que como inhibe este receptor de HP, esto nunca se va a abrir y nunca va a llegar el calcio a nivel intramuscular y tampoco nunca va a haber la contracción muscular. ¿Ok? Esta es la misma imagen. Aquí se me fue. Aquí tenés que explicar esto. Bueno, aquí es lo mismo que de nuevo, cambio de voltaje, el receptor de AHP se estimula, activa la anodina, nuevamente abre el corcho, libera el calcio, y una vez que se repolarice la célula, debido a que la acetilcolina se degradó, de nuevo el receptor de DHP capta esta transmisión, le dice la anodina, y gracias a la calcicuestina con la anodina mete todo el calcio y tapa el corcho. ¿Ok? Esta es otra imagen que explica lo mismo, pero... Ahora, este es más un mecanismo de contracción muscular.
Hay otro mecanismo. El principal mecanismo es que el calcio se libera del retículo sarcoplásmico, pero también hay otro mecanismo tipo de calcio extracelular. Hay veces que no necesita el mismo cuerpo no necesita por decirlo, el calcio intramuscular se utilice. Cuando se tapan estos receptores de diloporina, cuando se tapan, cuando se inhiben, ¿qué es lo que hace el cuerpo para causar una contracción? Eh, y por así decirlo, coge el calcio que está a nivel de la sangre y lo mete a los músculos directamente. Cosa que ya no va a tener, ya no va a ser necesario que de nuevo se activen estos receptores, liberen el corcho y todo lo que está aquí. Pero el principal mecanismo de contracción muscular es este. De ahí viene el calcio extracelular y a veces el sistema nervioso simpático que mediante impulsos nerviosos estimulan al músculo directamente, pero el principal mecanismo es este. Esto está de más, este depositario me fuerte. Y sigue tú lo que ya, pues. Y eso sería todo, amigos. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna No, pregunta acerca de esto. por mi ¿Sí? parte no, muchas gracias. ¿Mande? Por mi parte no, muchas gracias. Ya, ok, amigos. Bueno, amigos, espero que les haya servido. Fue una clase corta, pero en realidad importante, porque sí es un tema bien estudiado. Espero que de aquí pueda en uno estudiar dar lo que es el mecanismo de contracción muscular, pero creo que se lo voy a decir a Kelvin que se la dé mejor, porque contracción muscular se pega más a lo que es mito, y él explica mejor mito, mil veces mejor. Sí, dime. Carlos, perdona que te moleste. En cuanto a todo el procedimiento que tú explicaste, también está relacionado, digamos, porque por lo menos yo voy a exponer de esto, pero a mí también me añadieron que tengo que hablar de los tipos de contracción, que también en el Guyton se dividen en las isotónicas e isométricas, que estos cambios hacen de acuerdo a, por ejemplo, las isométricas no van a cortar el músculo, mientras que las isotónicas van a cortar el músculo en cuanto a tensión se refiere. Y como esto tiene que ver con lo que serían las contracciones musculares, eh, ay, ¿qué te iba? O sea, como que se relaciona también con esto, ¿no? Sí se relaciona, pero en realidad ese tipo de contracción son dos diferentes. Mira, te lo explico ahorita que estoy con la imagen. Mira, en realidad, el tema más difícil que tienes es ese, la unión neuromuscular. Porque lo que es la contracción isométrica y isotónica son dos tipos de contracciones. Una contracción es tipo que tú tienes el brazo así estirado y tú no estás causando una cortación muscular. Entonces, tú solo estás hipertrofiando el músculo, o estás haciendo por así decirlo, trabajando el músculo mediante una tensión, ¿ok? Cuando tú agarras algo pesado y lo tienes ahí, tú sientes que se te cansa todo el brazo. Ya, ese es un tipo de contracción. Es muy diferente a que yo venga y haga esto, que ahí ya estoy trabajando y estoy acortando el límite, o estoy acortando estoy acortando y al mismo tiempo extendiendo la fibra muscular. ¿Sí me explico? Ahí te resumo todo tu tema, literalmente. De ahí sí, casi cumple casi el mismo mecanismo, pero teóricamente es eso. ¿Ya? Ya, Carlos, muchas gracias. Ya no te preocupes. Bueno, amigos, igual, muchas gracias por estar aquí y recuerden que nosotros serimos por vocación y nunca por votación, amigos. Siempre acuérdense de eso. Y si ustedes necesitan alguna ayuda, no duden en llamar, no duden en escribirnos, que vamos a tratar de resolvérselas y ayudarlos lo más rápido posible. Muchas gracias por estar aquí y eso será todo. Gracias.